Sexto encuentro de historia. El negacionismo ambiental ante la crisis sistémica. ¿Cómo transformarlo desde el territorio? Coordina Karina Murúa. Invitada especial, licenciada Marina Boeri, profesora en Geografía y Ciencias Sociales, especialista en Educación Ambiental, diplomada en Políticas Culturales y Derechos Bonaerenses. Bueno, buenos días. Nos encontramos hace un nuevo sábado en este espacio del Foro de Pensamiento Crítico, acá en la Universidad Tecnológica Nacional, la Facultad Regional Avellaneda. Desde hace un tiempo algunos encuentros son virtuales, otros presenciales. Les contamos a quienes nos escuchen luego de este vivo. Y hoy tenemos como invitada para participar y debatir a la profesora Marina Boeri, quien es profesora de geografía y geógrafa también, especialista en cuestiones ambientales, tiene un largo recorrido en estas temáticas. También tiene un espacio de trabajo muy fuerte en SUTEBA de Esteban Echeverría, donde tiene también ahí un cargo en el que viene trabajando con las escuelas en un montón de políticas ambientales en distintos niveles, desde inicial, primaria, secundaria, en el mismo profesorado, viene generando un montón de proyectos acompañada por las compañeras y compañeros docentes, pero también por sus estudiantes, así que, bueno, es un gusto, Marina, recibirte para compartir el encuentro de esta mañana. Bueno, el placer es mío, agradecerte, Karina, a los compañeros, las compañeras. Ahí la veo a Karina Barbará, que es secretaria adjunta también del SUTEBA. Bueno, está Gabriel Videla, un activista del colectivo Laguna de Rocha, también docente. Así que todos los compañeros que se fueron sumando, como Ricardo, agradecerles el espacio y sobre todo el entusiasmo, ¿no? Porque un sábado a la mañana encontrarnos para debatir estas cuestiones en un contexto donde llegan las noticias de lo que está pasando en Córdoba, de los incendios intencionales. Me parece que es fundamental como para generar estos espacios y promover la toma de conciencia activa al respecto, ¿no? Con la intención de poder impulsar alguna transformación concreta. Yo elaboré una pequeña presentación como para ir acompañando, no sé si les parece que les comparta como para que sea un poco más dinámico y por supuesto solicitar cualquier intervención, cualquier aporte, que esto sea colectivo y que se pueda ir construyendo desde todas las miradas. Ya está, ¿Les podés parece? compartir, Muy bien. Vamos a buscar. Porque estas cosas vieron que después de la pandemia. Y decíamos en la introducción y también pensando, bueno, en Roberto, que está desde Córdoba, acompañándonos, eh, por un lado el negacionismo y por el otro lado todo lo que va sucediendo cuando el Estado, que no está ausente, el Estado está más presente que nunca, pero para generar políticas precisamente de avance de esa frontera de las inmobiliarias, del abandono de las comunidades, un poco esta semana tremenda en el que encontramos con estos incendios vuelve a poner el foco en tensión, ¿no? De esto. Y también nos pasa en el profesorado, ¿no? Y ahí te doy pie, Marina, estudiantes que por ahí quieren negar las políticas o negar las problemáticas ambientales, ¿no? Yo me acuerdo cuando hice el secundario, uno se reía cuando le contaban que los ibéricos venían con la idea de la tierra plana, y hoy está todo en tensión. Hoy hay que volver a plantear cuestiones que había un sentido común como bastante garantizado, o uno creía que algunos pisos básicos de discusiones estaban dados, y sin embargo hay que ponerse a fortalecer cuestiones en este contexto democrático que creíamos que estaban saldadas. Ahí te escuchamos, te dejo. Totalmente, totalmente. Tiene que ver con esto que recién mencionábamos, de lo que representó en todos nosotros y nosotras la pandemia, la construcción del sentido común desde los medios de comunicación hegemónicos, las redes, otros canales de comunicación que aparecen, como TikTok, de que busca construir un sentido común al respecto y que por supuesto está financiado y hay una intencionalidad, ¿no? Para construir esos mensajes. Y un poco lo que invitaba a reflexionar hoy tiene que ver con esto del negacionismo ambiental, que empieza a aparecer, a hacerse
más visible desde la construcción de los discursos hegemónicos que llegan desde algunos espacios, y que la verdad que nos genera, bueno, indignación, interrogantes, muchos aspectos a reflexionar, porque nos encontramos frente a una crisis sistémica, ¿sí? Y la definición de sistémica me parece fundamental, porque podemos hablar de un montón de crisis: crisis económica, crisis ambiental, crisis social, pero haciendo un poco conexión con muchas referencias, como por ejemplo el Manifiesto por la Vida. Podemos entender de que estamos en una crisis del sistema, en una crisis de civilización, que la estamos viviendo nosotros en el presente, y que las decisiones que tomemos van a ser resultado también de qué conclusiones van a representar para las generaciones futuras. Así que un poco esta palabra crisis, que aparece como muchas veces nos trae el sistema capitalista, en definitiva es más que nada una invitación para pensar y para organizar fuerzas también, ¿no? Y acciones colectivas. Por eso la palabra territorio, ¿no? Desde el territorio, de poder hacer alusión a esto de el pertenecer, de vincularnos desde el lugar donde venimos, y desde muchos de los conflictos estos que empiezan a aparecer y que vamos a entender y a concluir seguramente de que son resultado también de las vinculaciones y las conexiones que se dan desde diferentes escalas de análisis. Un poco acá está esquematizado lo que vamos a conversar, los diferentes ejes. Es importante también destacar esto, ¿no? De que nosotros formamos parte de un ambiente. Durante muchas generaciones se buscó separar a las sociedades, a los grupos, planteando de que una cuestión era la realidad ambiental, lo que pasaba, como si no fuéramos parte del propio ambiente, y hoy insistimos en la importancia, así como decían recién los compañeros, de las consecuencias que están trayendo estos incendios intencionales en la salud de las personas, en el ecosistema. Es fundamental dar esa batalla cultural para insistir en la toma de conciencia de que nosotros estamos dentro del mismo ambiente. Y acá traigo algunas noticias como para ir intercambiando, ¿no? Yo seleccioné de diferentes puntos. La primera, que me parece significativa para poder analizar, tiene que ver con el traslado de un pueblo que vivía en una isla de Panamá. Fíjense en que hablamos de desplazados ambientales, porque todavía hay una resistencia de parte de la ONU, de parte del ACNUR, de no reconocer la categoría de refugiados ambientales. Y esto no es inocente, ¿no? Hablamos de refugiados cuando hablamos de la guerra en Siria, cuando hablamos de algún conflicto geopolítico, pero poder tomar conciencia de que hoy ya debemos empezar a reconocer la categoría de refugiados ambientales es una disputa ideológica que se está dando en el presente. Por eso se insiste mucho en esta categoría de desplazados ambientales, y ya son muchas las personas que tienen que emigrar porque respiran, porque padecen las consecuencias de un sistema que efectivamente está en un momento muy crítico, ¿sí? Porque somos una especie que nos hemos encargado de avanzar en la destrucción ecosistémica, ¿sí? Lamentablemente. Después, otra de las cuestiones tiene que ver con lluvias torrenciales, que aparece ahí como otra de las referencias, o el aumento de temperatura. Podría haber seleccionado cualquier otra noticia. El mensaje sobre el que busco apuntar tiene que ver con que tomemos cualquier país, tomemos cualquier ciudad, hay indicios visibles que frente a cualquier escéptico nosotros podemos evidenciar que estamos efectivamente atravesando consecuencias gravísimas en materia del límite al que está llegando nuestro planeta, ¿sí? Y eso también es la búsqueda de una conciencia colectiva para realmente involucrarnos desde cualquier acción, desde cualquier lugar, que contribuya justamente a buscar reducir este tipo de consecuencias, porque es ahora, es lo que nosotros nos tocó atravesar, ¿no? Y cuando digo es ahora, por supuesto, desde la acción un poco individual, pero haciendo alusión a las decisiones que se tienen que tomar en los espacios de disputa reales y concretos que se traducen después en políticas públicas. Un poco lo que decíamos recién, esto de sacar el Ministerio de Ambiente a nivel nacional es una consecuencia, una vía libre, que por supuesto después se empieza a reflejar en graves consecuencias, ¿no? Como los incendios o cualquier otro conflicto que podamos tomar.
¿Conocían estos casos? ¿Habían leído sobre este pueblo indígena? Mari, ¿sabés que no? Solamente quedó la diapositiva del inicio. Ah, bueno, salgo de ahí. Sí, o ir, no sé cómo habría que ir pasándolas para que se vean las otras en grande. Bien. Quedó la primera. No, Esto yo que no decía, conocía lo del pueblo primitivo este que los tuvieron que correr. No lo Bueno, había leído. Ma- Ahí, ahí ahí se está, ve. sí. ahí ya se ve, sí. Bueno, es un caso que aparte nos afecta en nuestra América, ¿no? También para pensarlo desde ahí, que me parece significativo hacerlo visible, porque muchas veces se habla, no sé, en pueblos cercanos en Bangladesh, del traslado por el aumento del nivel del mar, pero acá ya lo estamos viendo en un hecho concreto y que lamentablemente no siempre pasa a ser una noticia, ¿sí? Eh, Efectivamente hay un montón de información sobre esto, sobre los pronósticos que se realizan desde los paneles especializados en el cambio climático que están alertando sobre este tipo de consecuencias, sobre el aumento del nivel del mar, sobre el aumento de las temperaturas, y lo empezamos a rastrear en resultados concretos, ¿no? Donde un pueblo se tiene que trasladar efectivamente no por una guerra o por un problema migratorio debido a causas socioeconómicas, sino debido concretamente a una causa ambiental. ¿Sí? Ahora bien, espero que se vea la siguiente diapo, que plantea un poco este interrogante, ¿no? Uno de los referentes que ayer fue noticia, que es el Papa Francisco, eh, justamente en su encíclica de Laudato Si, toma varias de estas ideas que habían sido planteadas en el Manifiesto por la Vida por las poblaciones indígenas, y un poco se empieza a instalar la idea de casa común. ¿Sí? Efectivamente, una única casa en donde el planeta vivimos todos, habitamos todos, y en donde, lamentablemente, pese a esta premisa, entendemos de que esto no es a ciencia cierta de esta forma. ¿Por qué? Porque se está dando lo que algunos autores llaman un apartheid climático. ¿Por qué un apartheid climático? Bueno, porque si nosotros vemos, empezamos a indagar, los que más sufren las consecuencias de esta crisis climática y de esta crisis civilizatoria son los países más empobrecidos históricamente. Caso concreto, ¿sí? Panamá, que suele ser más conocido por el Canal de Panamá, por la ocupación de Estados Unidos y demás, pero esta noticia pasa un poco como si nada. Y efectivamente esto pasa en cualquier otro territorio, ¿sí? Entonces, cuando vemos que los países más empobrecidos, por eso se habla también de un apartheid climático, cómo vamos quedando segregados, apartados, estos países que siempre tenemos lamentablemente una deuda económica terrible, pero que no se reconoce la deuda ecológica, ¿sí? No nos hacemos cargo de que en definitiva esta categoría de casa común no nos llega a todos de la misma manera. ¿Por qué? Bueno, en el gráfico que hay aporto vemos que hay una diferenciación en los países que más contaminan, ¿sí? Los que más contaminan el aire. El primero es China, Estados Unidos y luego continúa la Unión Europea, ¿sí? Sigue India, Rusia, Japón. Hay ahí una cuestión de diferencia que está muy clara. Esto es desde la contaminación del aire, pero podemos tomar otros criterios como puede ser el nivel de consumo de la población, los gastos que se realizan, el derroche de energía y demás. Y vamos a ver de que siempre se van a estar repitiendo estos países centrales, ¿no? La Unión Europea, Estados Unidos y China a la cabeza. Y efectivamente son los mismos países que después no quieren asumir las responsabilidades, ¿sí? Cuando hablamos de cumbres climáticas, sino que, ahí vamos a ir avanzando con algunas otras cuestiones, buscan muchas veces invertir en la construcción de otros sentidos más relacionados y más vinculados con lo que tiene que ver el negacionismo ambiental. Entonces, un poco acá poner en duda, bueno, es una casa común, ¿sí? Pero todos tenemos el mismo tamaño de casa, todos vivimos de la misma forma en esa casa común, ¿sí? Todos andamos en vehículos que consumen un montón de combustible, todos realizamos los mismos gastos suntuosos.
sí, hay muchas estadísticas al respecto, ¿no? De que si todos quisiéramos vivir como un estadounidense, necesitaríamos por lo menos 5 planetas Tierra. Y eso la verdad que es un indicio para alarmarnos y para pensar un montón de otras cuestiones, porque además es un modelo que se busca impulsar a nivel global. Y ahí lo podemos vincular con esto de cuestionar la categoría de desarrollo, ¿no? Que siempre nos han enseñado desde la escuela. Buscar alcanzar el desarrollo. ¿El desarrollo en qué sentido? Bueno, estos países que en teoría han llegado al desarrollo, que lo vamos a poner entre comillas, por supuesto, como categoría a debatir y a problematizar, ¿a qué costo nos han llevado a nivel planetario? ¿Sí? Ese modelo que proponen. Y ahí aparecen algunas cuestiones como para ir desglosando. Lo primero es esto que hablábamos al principio, que es la falsa dicotomía entre lo social y lo ambiental, como si estuviéramos separados, cuando en realidad esta concepción viene, por lo menos, podríamos señalar, desde que avanzan fuertemente las oleadas neoliberales en la década del 70, ¿sí? Así como Reagan y Margaret Thatcher buscaban justamente construir esta disociación, también había otros líderes políticos que buscaban dar esa batalla cultural en torno a lo que estaba pasando en el mundo. Yo señalo 1973 porque es una de las primeras cumbres que empieza a desarrollarse y que empieza a instalar la agenda ambiental a nivel global. Empieza a alertar y empieza a decir, che, este nivel de consumo de plásticos, este modelo que estamos promoviendo está llevando un montón de impactos ambientales. Y ahí aparecen líderes como Juan Domingo Perón, con su discurso, con la carta que elabora a los pueblos, en donde hay una reacción concreta, que es, por ejemplo, la creación de la Secretaría de Recursos Naturales, ¿sí? Que es asignada a Yolanda Ortiz. Hoy tenemos en nuestro país, en Argentina, no se está implementando, pero quedó de la gestión anterior la ley Yolanda, ¿sí? Que justamente exigía que todos los funcionarios públicos, todos los que estuvieran en algún cargo público, tuvieran una capacitación obligatoria en educación ambiental, ¿sí? Rindiendo homenaje a Yolanda Ortiz, que fue la primera mujer que ocupó este cargo de Secretaría de Recursos Naturales en 1973. Y también otro de los líderes de nuestra América que han elaborado discursos y que han problematizado al respecto es Fidel Castro, ¿sí? Quien también supo advertir los impactos que este modelo estaba generando a nivel global. Por eso, establecer esto, ¿no? De cómo se ha construido un sentido común, de diferenciarnos como si nosotros no fuéramos parte del propio ambiente, ¿sí? Cuando en realidad lo que acá se busca insistir es en la toma de conciencia activa de una vinculación sistémica, ¿no? Como parte de un sistema. Y ahí aparecen 3 puntos que vamos a ir desglosando. Vos decime, Cari, si vamos bien. Vamos perfecto. Sabés que hay gente que está con el celu y si vos podés poner directamente en presentación de pantalla completa, lo van a ver mejor. Eso es un pedido que me hicieron. Abajo de todo, Abajo, abajo de todo, a la derecha tenés 3 iconos, ese. tú. Ahí se ve. Bien. Todavía no se aplicó. ¿No? Abajo a la derecha tendrías 3 Sí, iconos. sí, sí. Sí. El tercero que parece ahí, si le das clic, a ver, no se activó. Por ¿No ahí lo ven tardan. todavía? ¿Todavía no se ve No, reflejado? bueno, después capaz que se cargan unos segunditos, ahora vemos. Qué Bueno, desconocimiento, ¿no? En función de, por ejemplo, las políticas que los discursos de Fidel son tal vez más conocidos, pero acá en Argentina el posicionamiento del peronismo en torno a discutir algunas cuestiones ambientales es poco trabajado, poco abordado. Qué interesante esto de poder traerlo a la mesa y ponerse a discutir y pensar que en la década del 70 era otro mundo también en relación a estas cuestiones. Hay un libro muy Y a la misma conciencia. interesante, hay un libro muy interesante, se llama Perón y la ecología, libro chiquito, pero inclusive
adelantado 50 años, ¿no? Perón se anima a hablar del control poblacional también. Sí, que es otro tema, ¿no? También ahí para problematizar e indagar el tema, ¿no? Del control Sí, poblacional. hay una, en internet si se busca, hay una curva, hay una imagen del crecimiento poblacional en los últimos 13.000 años, desde que empezó la era, esta última era que estamos viviendo, y es impresionante, los últimos 400 o en los últimos 500 años, es impresionante cómo ha crecido de manera vertical prácticamente la población, ¿no? Es terrible. Sí, 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 totalmente. Ahí nos da también el pie para pensar muchas veces, ¿no? No tanto solamente en el crecimiento poblacional, sino en cómo se distribuyen los recursos, ¿no? Entre la población. Que ahí me parece que es fundamental también como para sumar al debate. Y esto que dicen de Perón, sí, efectivamente, está el plan de Seiza, que incluyó por ejemplo, la creación de los bosques de Seiza, que todos los que vivimos en el conurbano los fines de semana es como un paseo obligatorio, porque además es un paseo gratuito, y fue parte también, ¿no? de ese proceso que se llevó a cabo en vistas de lo que estaba ocurriendo con respecto a la cuestión ambiental. Ahí yo compartí, quizás se ve, voy a pasar a la diapositiva de la falsa dicotomía entre lo social y lo ambiental, y aparece esta cuestión del consenso de commodities, que es uno de los ejes que trabajan muchos autores al respecto, porque nosotros hablamos generalmente del consenso de Washington, de la década de 1990, ¿sí? Esto de las relaciones carnales que se tenían, de hecho, en los 90. Y algo que muchas veces no vemos es cómo se da la injerencia a nivel global para que los países periféricos tengamos una función de poder profundizar las actividades extractivas en función de las demandas internacionales. Por eso la categoría del consenso de commodities, que podemos vincularlo primeramente con el tema de la soja, ¿sí? Esto de la demanda internacional y en definitiva en qué se traduce concretamente para beneficio de nuestras poblaciones, ¿sí? Recién ahí lo mencionaba el compañero, creo que era Ale, esto que decía, o Marcelo, esto que decía de el avance de la deforestación que se fue dando en Santiago del Estero, por ejemplo, bueno, tiene que ver con un avance de la expansión de la frontera agropecuaria, con el desplazamiento de nuestros cultivos tradicionales, como es el caso del algodón, el avance del monocultivo, y de lo que algunos autores denominan el avance de un modelo que es traducido como un laboratorio a cielo abierto, porque cuando llega todo el paquete tecnológico de la década de los 90, con el lobby internacional, a ciencia cierta no se tenía probanza de qué consecuencias esto iba a traer en el ambiente y por sobre todo en la población, ¿sí? Ni Está hablar de la... buenísimo eso que decís, Marina, porque es algo que se oculta de una manera morbosa, ¿no? Porque lo que hace miles de años las comunidades hacían en siglos, que iban haciendo modificaciones, hoy en día se hace en un laboratorio, al otro día lo empezamos a comer todos y nadie sabe las consecuencias. Totalmente, totalmente. Y costó mucho. Yo aprovecho acá a mencionar a un científico que me parece importante destacarlo, como fue el Andrés Carrasco, quien en definitiva se comprometió justamente a investigar y a corroborar y evidenciar desde la ciencia las consecuencias que traía el uso del glifosato para las poblaciones. Esto de malformaciones, cáncer, alergias, impactos en la salud muy grave y que faltaba como la pata científica de que dijera este tipo de modelo, ¿sí? Nos está enfermando a todos. Eh, Andrés Carrasco, la verdad que, bueno, ya falleció, pero sufrió amenazas durante su investigación, sabemos el juego también del lobby, ¿no? Para que se investiguen otros temas. Y me parece súper importante mencionarlo porque en esta cuestión del negacionismo ambiental, que lamentablemente se va escuchando, están esas voces que resisten, ¿no? Y en el medio hay un montón de consecuencias, ¿sí? La pérdida de soberanía alimentaria, la pérdida de la profundización de las crisis de las economías regionales,
la reducción de mano de obra en los espacios rurales. Bueno, esta categoría de negacionismo ambiental no es nueva, viene sobre todo en la década de los 70, con las figuras que recién mencioné, como Reagan, Margaret Thatcher, que frente a estos líderes políticos que decían y que alertaban que estábamos en medio de una crisis ambiental, ellos empiezan a construir de que en realidad la lógica y las peleas ambientales son partes del socialismo. Pensemos que todavía estábamos en Guerra Fría, ¿no? Pero ahí está el origen de esos discursos que empiezan a negar todas estas consecuencias ambientales, ¿sí? ¿Por qué? Porque empiezan a alzarse voces críticas, voces que plantean, nos están asfixiando con la deuda económica, pero acá tenemos otro impacto terrible que es la deuda ecológica, ¿sí? Esto del apartheid climático que recién mencionaba, esto de hacerse cargo del costo ambiental de estos grandes países centrales que han llevado a un modelo que está agotado por donde se lo mire, pero por otro lado están asfixiando a países periféricos, caso Brasil, caso Argentina, podemos mencionar un montón de casos, ¿no? Que cada vez que intentan levantar un poquitito la cabeza está esa deuda odiosa, ¿sí? Esa deuda económica, asfixiándolos. Y no se hacen responsables de la deuda ecológica, ¿sí? De la deuda ambiental que tienen. Y eso es una batalla cultural para poder dar en muchos frentes. Hay un libro muy interesante que se llama El clima visto desde el sur, de Capital Intelectual, que escriben varios compañeros, que analiza, ¿no?, estos casos de las responsabilidades que se tienen desde los países y cómo es fundamental que los países periféricos podamos impulsar este tipo de discusiones. Que algunos han intentado darlos, ¿sí? Podemos mencionar el caso de Rafael Correa en su momento, de Evo Morales, que han llevado a cabo también reformas constitucionales muy significativas, hablando del derecho a la naturaleza, pero que en definitiva en el contexto actual, bueno, es un punto más para debatir. Y ahí sumamos otro de los terceros ejes, que es el tema del capitalismo verde. Yo siempre suelo decir en mis clases que el sistema no es tonto. Ante un montón de crisis busca reinventarse, y acá aprovecha la ocasión. Sergio Federovisky tiene un libro muy interesante que habla del nuevo hombre verde, ¿no? Y apunta a esto, cómo el capitalismo busca reinventarse, primero desde dos facetas. Por un lado, tenemos como consecuencia el tema de los bonos verdes, ¿no? Esto que quedó el Acuerdo de París, de ver cuántas emisiones de dióxido de carbono producimos como país. Si yo ya agoto mis emisiones, puedo ir a invertir en otro país, comprar la capacidad de emisiones. Bueno, ahí hay toda una cuestión de capitalización justamente y de negocio en torno a las energías verdes, que es muy importante estar atentos, sobre todo además la inversión en agrocombustibles, desde esa perspectiva. Y después Sergio Federovisky lo plantea muy bien en esto de la culpa individual. Vieron que el sistema, la categoría de culpa, y desde los feminismos lo tenemos muy presente, siempre ha sido como muy histórico esto, ¿no? Entonces, bueno, empezar a instalar desde el sistema esto de la acción individual, como si fuera lo único o lo posible o la mayor de las responsabilidades. ¿Qué quiero decir con esto? Que en las escuelas se ve mucho, lamentablemente. A veces porque es lo que podemos hacer, ¿no? No es que le esté tirando la pelota. Pero esto de yo soy culpable de la crisis ambiental porque no llevo bolsita de tela, ¿sí? Y no estamos mirando la verdad de toda la discusión que tiene que ver con los países que más contaminan a nivel mundial. Por eso habla del nuevo hombre verde, ¿sí? Esta categoría que se empieza a construir y que el capitalismo tiene fuertes incidencias en esto de las responsabilidades individuales, cuando en definitiva entendemos que la verdadera transformación viene desde lo colectivo, ¿sí? Y desde dar también la discusión en los espacios colectivos de las realidades a transformar que realmente importa. Emisiones de dióxido de carbono, producción de residuos, cómo se gestionan los residuos. Pensemos, por ejemplo, acá en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Hay varias experiencias de cooperativas que buscan separar los residuos, muchas organizadas por compañeros, por compañeras,
pero también entendemos que la basura es un negocio terrible. Y hay ciertos lugares en donde efectivamente no se avanza en una real separación de los residuos. Entonces, este tipo de ejemplos nos ayuda, ¿no?, ahí a problematizar, por lo menos en el área metropolitana, que ocurre esto de separemos en la escuela los residuos, pero después cuando vos sacás tu paquetito en tu casa, se llevan todos juntos, porque no hay una real separación, ¿sí? Bueno, desde ese lugar viene esto de atentos con el avance del capitalismo verde, que también hace mucho lobby al respecto, nos corre de algunas discusiones reales, para obviamente reinventarse, ¿sí? Ni hablar el caso de Elon Musk, y también, ¿no?, los autos estos eléctricos, las baterías, el litio, ahí podemos también desglosar otras cuestiones. Bueno, no sé si se ven estos rostros, por ahí es mucho para un sábado a la mañana. Tenemos a Donald Trump. Quedó la diapositiva anterior, se la ve a la izquierda, las pequeñas diapositivas. A ver. Ahí también. Ahora sí, perfecto. Bueno, por ahí es mucho para un sábado a la mañana. Es fuerte, claro. Cada uno merece un caso particular y son algunos de los rostros más conocidos del negacionismo ambiental. Yo acá pongo un paréntesis. Podemos poner un montón de otros rostros, un montón de figuras. Estos personajes como Bolsonaro, Milei, Trump, tienen responsabilidades políticas concretas y han llegado al poder por medio de sistemas participativos, democráticos, por medio del voto popular. Y ahí es una pregunta más filosófica que un poco estamos tratando de desglosar con varios compañeros, que tiene que ver con qué es lo que nos ha pasado como sociedad, ¿no? En el sentido de que la cuestión ambiental tendría que ser uno de los temas centrales, ¿sí? Pero en definitiva terminamos eligiendo personajes o que niegan el cambio climático o que reducen cualquier tipo de presupuesto para evitar las consecuencias ambientales y que también discursivamente, ¿no?, construyen un sentido común que por lo menos debería alarmarnos. Ahora, no son dictadores que se impusieron, ¿sí? El caso de Bolsonaro es terrible, el avance de la deforestación en el Amazonas. Sí, Ale. No, yo creo que coincido totalmente con lo que decís, renglón por renglón, y está buenísimo el tema planteado. Nosotros venimos trabajando ya hace unos cuantos años, varios libros, inclusive trabajamos el video que hizo Federovisky cuando fue viceministro que se llama Punto de No Retorno, que está muy bueno ese video porque él entrevista a muchos científicos, investigadores de Estados Unidos, y en un momento están haciendo una vista panorámica de la desaparición de los glaciares, ¿no? Es decir, muestran fotos de hace unos años y fotos de ahora, cuando hace unos años el glaciar estaba y ahora ya no está más. Entonces, Federico le hace una pregunta: ¿y qué se está haciendo? Y se genera un silencio, ¿no?, de 5 o 10 segundos, que para un video es una enormidad, de que no se está haciendo nada prácticamente, digamos. Y bueno, creo que es el gran desafío que tenemos. Ahora estamos digamos, en la resistencia, pero ya nos tenemos que empezar a preparar cuando nos toque a nosotros volver a estar en la administración del Estado. Y me parece que si bien nosotros declamativamente tenemos un montón de visiones muy interesantes, después en la práctica, en muchas cuestiones no son llevadas a la práctica de una manera fehaciente, digamos. Y me parece que eso es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta e incorporarlo, lo que vos estás exponiendo ahora, incorporarlo en el discurso diario, ¿no?, cuando nos toque ser gobierno otra vez. Sí, totalmente. Me parece que ahí está esta cuestión del debate, donde muchas veces se pone como eje central otras aristas a trabajar, como puede ser, no sé, pobreza, delincuencia,
lo estoy haciendo alusión al tema de los debates presidenciales, ¿no? Cuando muchas veces se está haciendo campaña electoral, que es lo que predomina. Y en realidad ahí estamos siendo parte del mismo problema, porque si nosotros atendiéramos a la cuestión ambiental, a esto de, por ejemplo, impulsar las economías regionales desde la diversidad productiva, promover el pleno empleo desde la separación de residuos, ¿no? Impulsar a las cooperativas. Bueno, ahí se atacaría un montón de frentes y se podría impulsar la creación de empleos genuinos. Así que yo comparto plenamente. Hemos tenido avances como el tema de la ley Yolanda, por ejemplo, cuando se sancionó, la creación del Ministerio de Ambiente en la provincia de Buenos Aires, que hoy es un frente muy valioso en este contexto actual, pero efectivamente falta y me parece que tiene que ver con quizás la siguiente diapositiva, que no creo que la vean, ¿no? Porque venimos así. Se ve Dice, perfectamente. ¿sí? Dice, ¿son los territorios capaces de dar una respuesta frente a la crisis civilizatoria? Fortalecer la utopía territorial desde un interjuego de escalas de análisis. Y esto apunta a lo nuestro, ¿no? Todos estamos atravesados en el barrio que vivimos, en el barrio que transitamos, que habitamos, con conflictos ambientales. Pequeñitos o no, pero que sí están condicionados con otros conflictos que se producen en otros espacios y en otras escalas. Yo aprovecho acá a mencionar que también está Gabriel Videla, que es profe, también compañero del colectivo ecológico Laguna de Rocha. Es uno de los puntos acá territoriales sumamente conflictivos, que los compañeros han llevado también una lucha muy significativa por el tema de resistir los avances de emprendimientos como de Racing, de Boca, de Pierri, ¿sí? Y lo podemos conectar y mencionar también con el tema de que no se pudo lograr la ley de humedales, por ejemplo, ¿sí? Que era una promesa de campaña, inclusive del gobierno anterior. Entonces, desde este caso concreto, como es Laguna de Rocha, un territorio muy disputado porque está en las entradas de la autopista Richeri, nosotros acá estamos muy rodeados por el avance de los barrios cerrados, de los country, de los emprendimientos inmobiliarios privados, de la toma de tierras, ¿sí? Que también es otra de las cuestiones. Poder preservar ese humedal es fundamental en un territorio donde en el año 2019, el 9 de abril, la localidad, se sufrieron unas inundaciones terribles que dejaron tapados un montón a los vecinos con consecuencias gravísimas y que reflejaba justamente de qué forma esto se traduce en impactos concretos en el territorio. Por eso lo fundamental de preservar el humedal, ¿sí? Por todas las facetas ambientales que contribuyen al equilibrio, ¿sí? del ecosistema. Y sin embargo, la ley de humedales no se logró. Esto lo podemos conectar también con los incendios en el Delta, incendios en el Amazonas. Bueno, hay un montón ahí de escalas también como problematizar. Yo tomo la categoría de utopía territorial porque me parece que tiene que ver con esto, con que por más pequeño que uno pueda considerar que es el conflicto que está vinculando o trabajando, laburando, hay algo que se puede hacer, ¿sí? Y me parece, un poco ayer lo hablábamos con Karina, esto va también frente al tema de la apatía o del desinterés que muchas veces se construye, ¿no? Es desde esos lugares, poder involucrar un poco a otros actores. Y quizás una de las formas de promoverlo tiene que ver con la educación ambiental, ¿sí? Ahí, si vemos un poco el esquema, nosotros tenemos ley de educación ambiental, parte de poder tomar una pedagogía del conflicto ambiental, esto es fundamental, poder problematizar, poder identificar los múltiples intereses que tienen cada uno de los actores sociales que se involucran, ¿sí? No es una pedagogía ambiental de consumamos todo verde, que se quede solamente como en esta categoría, ¿no? Es poder problematizar y poder atender realmente a las disputas territoriales que se están librando por los intereses que aparecen, ¿sí? Busca ser de manera transversal, integral, busca promover la acción y participación colectiva, el diálogo de saberes y por sobre todas las cosas busca que nosotros seamos garantía y que podamos ejercer nuestros derechos. Miren ahí cómo aparece, ¿no?
Esto desde, en el caso de Argentina, desde la reforma del 94 aparece, ¿no? La categoría de tener acceso a un ambiente, y miren todo lo que después pasó. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Para problematizar y para pensar que no se da una toma de conciencia activa y comprometida para que este sea uno de los puntos centrales a discutir, a debatir y a problematizar. ¿Sí? Más allá del crecimiento que ha tenido el movimiento ambientalista en el último tiempo, me parece que es uno de los frentes sobre el cual hay que tomar mayor conciencia. ¿Sí? Y yo acá lo menciono por ahí como mamá. Me pasa esto de ver que en la escuela se trabaja mucho, separemos esto, reciclemos esto, hagamos lo otro, y hay un montón de intereses que no se están viendo, no se están cruzando, y por eso es necesario hacer hincapié en la pedagogía del conflicto ambiental. ¿Sí? Estamos, no sé si se ve la siguiente imagen. Hay una Sí, conocida en la foto. se ve nuestra amiga, es nuestra amiga del foro. Sí, sí. ¿Querés mencionar, contar un poquito, Cari? ¿Con quién estuvieron Sí, trabajando cuando decís nuestra amiga? con Beatriz Mendoza, compañera que hace muchos años nos acompaña acá en el foro. Ella como parte también de un colectivo que vino luchando en relación a las problemáticas ligadas a las empresas que se han instalado históricamente en la ribera del Riachuelo, que tiene 200 años, ¿no? La instalación de pequeñas empresitas de distintas magnitudes. Pero Beatriz siempre hace algunas críticas de esto, ¿no? De ir más allá y también de las deudas que tenemos en la democracia en los últimos años, ¿no? Que también muchas veces hemos avanzado en la garantía o el cumplimiento de muchos derechos, pero que en políticas ambientales igualmente, a pesar de haber tenido por ahí el aparato del Estado, tenemos deudas también, de posicionamiento, deudas de terminar de definir algunas cuestiones. Entonces la compañera como cabeza de ese colectivo, y bueno, hay otros colectivos ahí también, eh, siempre echa luz, ¿no? Y también desde el propio cuerpo, de cómo lo han vivido y lo viven las comunidades que están cercanas a la problemática del Matanza Riachuelo. Así que es compañera que siempre nos acompaña, y la queremos un montón acá. Totalmente. Bueno, una luchadora incansable, y podemos sumar el caso de Fabián Tomasi, que evidenció en su propio cuerpo los impactos y las consecuencias del glifosato, las madres de Ituzaingó en Córdoba, y esto lo conectamos, esta lucha, con la categoría de epidemiología popular, ¿no? Que es uno de los debates que también aparece, lo toma mucho Gabriela Merlinsky, esta categoría, porque efectivamente dentro de los propios territorios son los propios vecinos, vecinas, los que comienzan a alertar las consecuencias del modelo productivista. ¿Sí? El caso de las madres de Ituzaingó es terrible, porque son madres que no tenían ninguna formación específica, pero ellas comentan que empiezan a encontrarse en los mercados y que empiezan a identificar que sus hijos sufrían alergias, que tenían problemas respiratorios, que había casos de cáncer que iban aumentando en el barrio. Y ahí, sin que nadie se lo dijera, ¿con qué conectaron? Con el modelo productivo, ¿sí? De agricultura industrial. Entonces, son los cuerpos los que evidencian claramente el costo ambiental, el sacrificio. Maristela Svampa habla de zonas de sacrificio, me parece importante también tomarlo, ¿no? Esto de pensar inclusive muchas veces de que porque ocurre en el campo o porque ocurre en otro país no me va a afectar, y el desconocimiento que esto trae, porque ya hay investigaciones realizadas en el caso de los pesticidas de la Universidad Nacional de La Plata, que evidencian cómo, por ejemplo, el río Paraná está contaminado también con estos pesticidas, cómo se encuentran también restos en el aire, ¿sí? Entonces, esta categoría que a veces nos quedó propio de los 90, de el a mí no me afecta, bueno, no, estamos todos conectados, todos vinculados, y ni hablar cuando hablamos de nuestros alimentos, ¿sí? Así que estos son algunos rostros locales que nosotros podemos mencionar. Hay un montón de historias desconocidas que me parece por lo menos significativo que podamos empezar a recuperarlas, y agradezco este espacio también para contribuir desde ahí, para hacerlo un poco también más compartido,
¿sí? Ahora se suma también el tema de los microplásticos. Uf, tal cual, tal cual. La cantidad de plásticos, ¿no? Que consumimos nosotros, inclusive en el agua, como restos que van quedando. Hablando ahí, volviendo al caso de Donald Trump, es terrible la isla de basura que se encuentra en el Pacífico Norte, es una de las más grandes, pero que da cuenta, ¿no? De la cara bien visible de cómo la naturaleza te vuelve a traer lo que el mismo sistema proviene, te genera, tal cual. Bueno, este dato me parece fundamental. Nosotros en nuestra América tenemos, si lo llegan a ver, representados de las víctimas en defensa de la naturaleza. Lo denominan así, ¿sí? Lamentablemente en nuestra América, así como está asociado a las actividades extractivistas, aparecen luchas de movimientos sociales con referentes sociales que las encabezan y que han sufrido la muerte, la desaparición. Es el caso de Berta Cáceres, uno de los más conocidos, por ejemplo, ¿no? Activista ambientalista, que nunca se terminó de esclarecer realmente su asesinato. Chico Méndez en su momento. Digo, estas estadísticas empiezan a medirse, ¿sí? Ahí tenemos los casos más significativos. A nivel global, lamentablemente tenemos ese reconocimiento. La mayoría de las muertes que ocurren son de activistas en nuestra América. Y me parece que es algo que tenemos que pensarlo, porque también estaba este debate que recién decíamos. ¿Qué ocurre que en Brasil, por ejemplo, te termina ganando un tipo como Bolsonaro, con un discurso totalmente antiambientalista, pero por otro lado aparece un montón de lucha territorial en defensa, ¿no? De poblaciones indígenas, movimientos locales, Colombia también, como para problematizarlo también desde esa categoría. Yo creo que también tiene que ver mucho con esto de las noticias que nos llegan, del debilitamiento en algunos momentos de los vínculos territoriales. Por eso es tan importante poder fortalecerlo desde ahí. Y acá aparece otra de las categorías que me parece que está bueno sumar, que tiene que ver con esto de respuestas contrahegemónicas, ¿sí? Esto de la vinculación entre el patriarcado, el colonialismo y el capitalismo, porque estas actividades extractivas de apropiación de los cuerpos, de la extracción de los bienes comunes naturales, tiene que ver con una lógica en donde se retroalimentan estas tres esferas, ¿sí? Y sumar la categoría de justicia ambiental, que me parece fundamental. ¿Por qué? Porque lo hablamos al principio cuando tomábamos el tema de los desplazados ambientales del pueblo de Panamá, ¿sí? Son los sectores más empobrecidos los que padecen el costo de un sistema que beneficia a unos pocos, ¿sí? Son esos sectores. Por eso esta categoría de justicia ambiental es justicia social. A nosotros justicia social, por supuesto que nos suena a ideas muy nacionalistas, pero esto en el mundo se debate. Hay un geógrafo que es David Harvey, que no es para nada peronista, es marxista, y que lo toma y canaliza los impactos que genera en el mundo el sistema capitalista y cómo concretamente en el caso de Estados Unidos son las poblaciones de color. El caso del huracán Katrina así lo refleja como caso bien evidente, de cómo el costo ambiental de estas zonas de sacrificio lo padecen los sectores más empobrecidos y más marginados, ¿sí? Así que me parece significativo también traer estas categorías como para problematizar y de qué manera este extractivismo, para poder funcionar, tiene que funcionar con estos tres ejes retroalimentándose simultáneamente: patriarcado, colonialismo y capitalismo, ¿sí? Y la profesora Murúa me pidió de sumar alguna experiencia un poco significativa como para promover esto de la esperanza, la pedagogía de la esperanza en términos de Paulo Freire. Hay un montón de casos significativos porque la verdad que cualquier lucha social y cualquier acción para transformar estas situaciones ya es esperanzador, ¿sí? Frente al no hacer nada, el hecho de que nos organicemos, de que empecemos a gestar algo, este encuentro ya es esperanzador. Y yo ahí traigo una experiencia que ocurrió acá en Esteban Echeverría, en un barrio de Luis Guillón, donde en un recorrido de escuela con compañeros de SUTEBA, las docentes nos pedían más veneno para las ratas, ¿sí?
¿Por qué? Porque tenían un basural enfrente de la escuela, no sé si ahí llegan a ver la foto del caballo muerto, y vivían con eso, los pibes todos los días yendo a la escuela primaria y secundaria, y tenían un basural literal enfrente de la escuela, donde tiraban caballos muertos, autos desarmados, basura, todo lo que ven ahí, ¿sí? Y como que la respuesta que surgía es, che, las ratas vienen, nos comen los papeles de la escuela, necesitamos más veneno. Y la respuesta un poco que impulsamos desde acá, desde Esteban Echeverría, la segunda foto que ahí ven, fue construir redes de compromiso ambiental. ¿Sí? Primera instancia, formar una mesa de trabajo, involucrar a otros actores, como es el caso de Acumar, que acá pudimos articular muy bien con algunas compañeras que son epidemiólogas, sumar y tratar de involucrar al municipio, a grupos barriales dentro del barrio que tengan alguna participación, y fuimos avanzando, ¿sí? También involucrar al centro de estudiantes de la escuela, fuimos avanzando, hicimos una jornada de limpieza colectiva, insistimos mucho en la inversión, frente a este basural está el laboratorio Roemers, ¿sí? Lo menciono porque, bueno, claro, es irónico, tenía un basural enfrente, una inversión terrible, pero cero compromiso, y ahí se le pidió que invierta en los arbolitos, que invierta en luces LED, ese tipo de cuestiones, ¿no? Que la verdad, vamos a ser sinceros, no solucionó el problema original de los basurales, porque yo ahí cito una de las estadísticas que del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, que dice que más del 40% de los residuos generados es depositado a cielo abierto. Y esto tiene que ver con el debate que decíamos. Nosotros entendemos, el Ministerio de Ambiente son compañeros, ¿no? Pero la realidad es que no hay una política concreta, real, de avanzar en esto de separar los residuos, impulsar a las cooperativas, ¿sí? Nosotros acá tenemos a Covelia, que es la empresa que retira los residuos de las casas. Entonces, ahí se jugó un montón de cuestiones. Por un lado, el tema de la escuela, de trabajar la ley de educación ambiental para la feria de ciencias y enfrente tener un basural, ¿sí? Y por otro lado, como resultado esperanzador, logramos sacarlo al basural del frente de la escuela. Hubo todo un trabajo muy largo al respecto, pero pudimos concretarlo. Y como realidad decirles que como no hay un cambio de fondo y de raíz, el basural se terminó trasladando a 10 cuadras de la escuela. ¿Sí? Vamos a contar toda la verdad. ¿Está? O sea, hubo una relocalización, porque como se veía que había todo el tiempo insistencia desde la escuela, desde todos los lugares, se termina trasladando. Lo cual, como resultado, como conclusión, ¿a qué nos lleva a pensar? Bueno, hay que seguir avanzando, compañeros y compañeras, ¿sí? Hay que seguir batallando desde muchos frentes para que esto realmente, del ambiente digno o de la justicia ambiental, no sea una frase linda, sino que sea una realidad concretable, ¿sí? Bueno, y ahí estamos. Voy a dejar de compartir, agradecerles por el tiempo y compartirles esta humilde experiencia como para sumar al debate y que no nos quede nada más lo negativo, ¿no? Gracias, Marina. Y abrimos el espacio de participación. Qué importante esto que vos planteabas y que también tiene que ver con este meollo, ¿no? En todos los ámbitos. Que la salida es individual en contraposición a la salida es colectiva. Es con todas y todos o quedamos afuera, ¿no? Porque a veces también esta falsa tranquilidad que también promueve el sistema de llevo la bolsa de tela y ya está, digamos, ¿no? Y la construcción es, si dejaste la canilla abierta para regar la vereda, sos un asesino ambiental, pero falta la conciencia de todo aquello otro, ¿no? Que importante es construir y cómo también los discursos neoliberales lo que hacen es generar una ciudadanía que es individual. Entonces, bueno, yo hago esto en mi casa y como que no hay mucha construcción o compromiso desde lo colectivo. Acá tenemos un montón de educadoras, educadores y sabemos también cómo, esto que vos decías, trabajamos un montón para la Feria de Ciencias. Fantástico, sí.
¿Cuál es el sentido profundo, transformador, colectivo, local que podemos hacer? Porque uno sabe que no puede cerrar la super fábrica de plásticos china, pero ¿qué podemos hacer desde lo concreto y desde el espacio que uno ocupa, para no caer en esta idea salvadora de tomo yerba orgánica, nada más, ¿no? O hago esto o aquello. Bueno, un debate profundo. Abrimos el espacio de preguntas, de participaciones, de experiencias. Si alguien nos quiere contar cuáles son las experiencias que se vienen llevando adelante en su comunidad, ¿hay alguna participación? Ahí está, Carlos Bernabé, te damos la palabra. Bueno, buen día. Bueno, interesantísimo, ¿no? El tema. Eh, Estaría bueno poner la bibliografía que citás, Marina, en el chat, porque hay una cantidad de nombres, de datos como para seguir tirando del hilo. Y después dos preguntas. Una, ¿por qué es un negoción el tema de la basura? Y otra, hoy Milei va a las Naciones Unidas. Una vez más va a un lugar en donde va a despotricar contra ese lugar. Va a hablar en contra de la Agenda 2030 y me gustaría que nos expliques un poco qué es la Agenda 2030, porque desde la derecha extrema, se la critica y desde la izquierda extrema también se la critica, ¿no? Eh, bueno, eso. Sí, bárbaro. Le voy a pasar después la bibliografía, alguna selección de algunos textos que ayudaron a construir un poco estas ideas. Y la verdad que sí, la Agenda 2030 es criticada desde los dos frentes, porque por un lado es este análisis de que, bueno, es lo que establece la ONU, ¿no? Como los objetivos a alcanzar para el año 2030. Y uno de los objetivos fundamentales tiene que ver con terminar con la pobreza, ¿sí? Entonces, desde esta mirada por ahí de la izquierda, de plantear la necesidad de dejar de estar tan colonizados con lo que establecen, con lo que imponen, y que muchas veces es una agenda impuesta, ¿sí? Para los países que adhieren, pero se sigue sin atacar el problema de raíz, que tiene que ver con esto, ¿no? Con la producción, con las responsabilidades. No se habla, por ejemplo, de deuda ecológica. Se habla de una agenda que todos los países por igual tendrían que poder cumplir y alcanzar. Y por otro lado, sí, lamentablemente son esas contradicciones que encontramos dentro del sistema. Tenemos los grupos de extrema derecha o de negacionismo ambiental, como el caso de Milei, que les sirve y que les fascina no llegar a alcanzar esos objetivos, ¿no? Con lo cual es súper problematizador. Me parece que en el contexto actual que estamos, todo lo que pueda sumar sirve, ¿sí? Porque a veces nos ponemos en la coma o en esto, y la verdad que en todo caso aprovechar eso que plantean desde los organismos o el lobby que baja para poder hacer una respuesta contrahegemónica, ¿sí? Esto, por ejemplo, de decir, bueno, nos llega esta temática para trabajar, como puede ser el tema de hablar de educación ambiental en determinados espacios porque hay una jornada, ¿sí? Bueno, tomémoslo y desde ahí organicemos y podamos trabajar para discutir y para analizar y por sobre todas las cosas también para buscar ocupar los espacios, que es también un poco lo que decía, me parece que Alejandro, ¿no? Esto de, bueno, en algún momento estos debates hay que darlos, ¿sí? Porque la verdad que en materia ambiental tenemos un montón de falencias, tomemos el gobierno que nos gusta analizar, hay un montón de cosas positivas y negativas para poder desglosar. Claro está que la situación actual es 3 veces peor porque muchos de esos objetivos que plantea la ONU, la verdad que van a ser sumamente inalcanzables. Por empezar con ¿no? De la pobreza que sabemos, según los datos de la UCA, que fueron las últimas mediciones, la gravedad en la que nos encontramos. ¿Quién más? ¿Y por Ay, qué, Carlos, sí. y por qué es un negocio enorme lo de la basura? Bueno,
En el caso nuestro, en Argentina, en todo lo que es el área metropolitana, por lo menos, el tema de la generación de beneficios o de réditos a partir de la basura es un negocio que hoy está en manos de Covelia, ¿sí? Que es una empresa que monopoliza y que no está promoviendo bajo ningún aspecto la cuestión ambiental. No hay un impulso ni a la separación de residuos, ni a promover cooperativas, que acá, por ejemplo, tenemos una que es Cooperativa Lavalle, que son compañeros y compañeras que se organizan todos los sábados, buscan que los vecinos separen los residuos, pero queda desde la acción individual. Y ahí juega mucho todo lo que tiene que ver el parque automotor, el parque de camioneros, está de la mano del tipo de ciudad que se planificó en la década de los 90, con la privatización de los espacios públicos, con el avance justamente de los negocios privados. Y cada uno de los municipios, acá en Esteban Echeverría fue uno de los conflictos, y hace poco en Capital también pasó. ¿Se acuerdan que le tiraron basura a Jorge Macri? Pero acá en Esteban Echeverría tuvimos, por lo menos cuando tenían que volver a renovarle la concesión a Covelia, por lo menos fueron como 3 días en donde iban y tiraban toda la basura al centro de Monterrey, que es la ciudad cabecera que tenemos acá en Esteban Echeverría. Y a los municipios les sale un montón de plata pagar esas concesiones, ¿sí? Y no genera ni empleo genuino ni un beneficio ambiental, porque se sigue acumulando todo en el depósito de residuos, que acá el que generalmente recibe es el CIAMSE, no hay mucha información al respecto, y en definitiva, bueno, son mucha la cantidad de dinero que cada uno de los municipios tiene que aportar para seguir sosteniendo esa concesión a manos de una empresa privada. Esa es la mirada por lo menos que podemos mencionar. Después, a nivel país hay otras realidades. Por ejemplo, en el sur se ha avanzado un poco más en todo lo que es la separación de residuos, ¿no? Pero acá también tenemos que entender que en el área metropolitana es la parte más poblada a nivel país y que efectivamente no hay una política real y concreta de buscar reducir la cantidad de residuos que se generan. No sé si, Carlos, ahí te sumé algo. Quería recordar que en su momento, perdona Marina, soy Diana, Diana. buen día, ¿cómo estás? Buen día, Sí. Karina, no estoy bien, pero bueno, conectada con ustedes un poquito me voy a sentir mejor. A ver, ¿dónde está? ¿Ahí me ven? Hola, ¿me ven? ¿Me escuchan? Sí. Ahí sí. Lo que yo quería recordar que en su momento eh, fue todo el conflicto en Ciudad de Buenos Aires y el que peleaba por tener el control del tema de la basura era el grupo Macri, muchísimo antes de que fuera, yo creo que más o menos deben haber sido 15 años antes de que él fuera como candidato a jefe de gobierno inclusive. Fue bastante complejo aquel conflicto. Ahí la veo a Nilda. Nilda, capaz que vos te acordás un poquito más de eso. Inclusive, si mal no recuerdo, todavía Camioneros no tenía la fortaleza que tiene hoy el sindicato, justamente. Y el conflicto era por quedarse, no solo era el tema de la recolección, sino de lo que iban a hacer con la basura. Yo no recuerdo bien las fechas de la creación del CIAMSE y todo, pero hubo un conflicto muy serio alrededor de eso. Así que el tema del negocio de la basura va mucho más allá de lo que alcanzamos a ver. Me parece a mí, no sé, Marina, si tiene más investigación al respecto. Sí, es un tema para profundizar un montón, desde un montón de aristas. Decimos que en Capital en un momento hasta se quemaba la basura, eso se empezó a erradicar, se incineraba la basura por la cuestión ambiental, y ahí empezaron a aparecer todos los frentes. Yo menciono Covelia porque hoy es el sector que de hecho nosotros acá tenemos muy cerquita en Lomas de Zamora la Reserva Santa Catalina, y enfrente tenemos un predio enorme de Covelia que fue avanzando mucho en la adquisición de tierras, de camiones, de logística. Y sí, es como dice la compañera, en sus orígenes estaba el grupo Macri también, como estuvo con las cloacas, es un apellido que sabemos. Manliva era. Manliva. Ya. Claro, pero Mantenga limpia, ahí está, mantenga limpio Buenos Aires, Manliva era. Claro. en Cava, no sé si puedo hablar. En Hola, Cava Nilda, sí. no solamente existe
el tema de la basura, que es en forma, nadie lo toma colectivamente este tema, y están en todas las cuadras, están los lugares para que vos puedas tener los distintos tipos de basura. O sea que desde el marketing, digamos que está organizado. Pero dependiendo del barrio en el que vivas, ya es un tema más que grave, la contaminación auditiva. Si vos tenés la mala suerte de haber estado en un barrio donde donde se te pusieron alrededor bares que funcionan hasta las 2 o 3 de la mañana, y vos querés hacer mínimamente una denuncia, podés hacerla, pero nadie te da ninguna solución. Puede venir un poquitito el patrullero, paran 2 minutos y vuelven a seguir, no te hacen caso en el tema de en las fiscalías, y hay incluso vecinos que se ve que se exacerbaron y tienen hasta un conflicto los propios vecinos con la justicia. O sea que no solamente se circunscribe a la basura el tema. Y por otra parte, esos mismos negocios que están obligados a levantar su basura tienen los camiones que la vienen a levantar, pero ocasionalmente vos los ves que todo tipo de basura que les ha quedado la vuelcan de cualquier manera y en cualquier lugar. Ni siquiera respetan que existen los containers para determinadas cosas. Y lo veo a diario porque vivo en planta baja y vivo frente a los 2 containers, el verde y el gris. Por lo tanto, se ha tratado de organizar, ver qué se puede hacer con esto, pero nada da resultado. Incluso hasta se ha llegado, yo he llegado en el caso mío, a pedir una medición auditiva, y obviamente que ese día se mantienen dentro de los parámetros normales, porque obviamente están en comunicación permanente. Ahí hay una cosa que no se puede cortar con el tema municipal. Y por otra parte, todos los días te ponen un deck nuevo en la calle, te ocupan las veredas. Justamente acá hay un lugar donde se vende mucha bebida y hacen muchos eventos, ni hablar de Plaza Serrano. Te ocupan las veredas y te ponen encima el deck en la calle, con lo cual el que tributa no puede, si tiene auto, no puede poner el auto en la calle como debería, si quiere, o si no quiere pagar una cochera, y si te vienen a buscar, no tienen dónde estacionar. O sea que es muy conflictivo en todas partes. En algún lado será de una manera y en otros lados es igual o peor que el basural. No, eso nada más. Ahora le pasamos, Gabriel, vos habías levantado la mano, ¿verdad? Ahora te paso la palabra. También cuando uno está acá de Almirante Brown, pasás por Quilmes, pasás por Lanús, vas para Avellaneda, toda la zona de los arroyos, con la basura que los mismos vecinos tiran, uno va pasando y es basural y basural y basural, y el agua a la vez llena de basura, que tiene que ver también con todo el tiempo, digamos, y la educación en el sistema escolar, ¿no? Porque la escuela tan maltratada es el único espacio que históricamente ha resistido a todo y que es un lugar de construcción de un montón de sentidos y construcción de educación ambiental, pero me parece que ahí también tenemos un gran conflicto. Y que está ligado multicausalmente e interseccionalmente, ¿no? Con la pobreza, con la marginalidad, con todo aquello que acompaña. Le pasamos la palabra al compañero Gabriel. Abrí el micrófono, ahí estás.
Sí, ¿qué tal? Buen día todavía. Bueno, muchas gracias, Karina, por la apertura del grupo. La gente está trabajando en el grupo de historia ambiental. Esto es muy importante, empezar a recuperar una perspectiva que está escasamente presente, digamos, en la historia y mucho menos en el ámbito educativo generales. Más o menos piensa en Brailovsky, unos cuantos más, pero todavía hablar, levanto mucho, Karina, lo hablaste Carrasco, todo esto, porque hay gente, Rodríguez Pardo, que marcó hitos, digamos, en la historia ambiental argentina e internacional, y es muy bueno recuperar esta visión. También, Marina, felicitarte, muy buena exposición, una cantidad de cosas que traes. Entonces, bueno, agradezco y saludo, digamos, todo este tipo de eventos porque evidentemente eleva la conciencia y elevan y nos ponen en contacto gente, tenemos inquietudes similares y gente que en muchos casos estamos vinculados a la docencia, a la comunicación popular, radio, etcétera, etcétera, con lo cual, digamos, estos ámbitos sirven para aprender, para debatir y para difundir luego, digamos, en otros niveles. Solamente dos cositas, muy buena exposición, Marina. Acá, obviamente, la cuestión ambiental, de hablar de crisis civilizatoria, ya de los niveles más internacionalizados, digamos, de la cuestión, hasta el nivel de la vereda casa de uno, ¿no? Lo que cuenta recién la compañera, que en la capital, digamos, están cada vez distribuyendo más volquetes, con lo cual ya la vida cotidiana se ve más complicada, etcétera, etcétera. Es parte el tema del basura en la escuela, el tema de los arroyos con basura. Quiero decir, son dos cositas. Una cuestión muy puntual, una es bastante puntual, el tema de basura, y otra tiene que ver con la cuestión con la cuestión del tema del peronismo y ambiente. Digamos, en relación a la primera cuestión, básicamente el negocio de basura es que, digamos, para reciclar basura tiene un sistema que es industrializador también de reciclado. Es decir, uno recopila todas las botellas y tiene que ser mayor negocio limpiar la botella, distribuirlo en lugar de limpieza, etcétera, etcétera, cosa que antes se hacía en Mendoza, la botella de vino en Mendoza se limpiaba. El negocio capitalista, el lucro debe ser superior por la limpieza de las botellas, la distribución para fuente de envasado, la bodega, la Coca-Cola, etcétera, que la producción en serie de nuevo vidrio de plástico. Cuando la lógica de lucro capitalista hace más barato producir nuevo plástico o producir nuevas botellas, se acumula la basura porque no es negocio reciclado. Esto tiene que ver directamente con la lógica de las empresas recolectoras de basura. Si no les es pagada por una materia recolectada un X cantidad en el mercado, y si no hay políticas públicas que obligan a hacer reciclado esa materia pública, el negocio pasa concretamente por el tonelaje recolectado y se mezclan, excepto cadáveres humanos, por eso delictivo, todo lo que vaya a la bolsa, resto de animales, cualquier tipo de basura, es negocio. Entonces, ahí está la base por la cual, para las empresas de basura, que está vinculada, sí, Covelli y Moyano, porque está vinculado Benito Arroyo Cordobés, está vinculado al mismo grupo Macri con parte de las empresas en capital, y lo que les interesa es recolectar basura y no hacer reciclado, porque reciclar implica o una política pública que obliga a reciclar, a limpiar y reciclar, o una estructura industrial de reciclado de botella, de plástico, lo que fuera, que recicle ese material, con lo cual ahí sirve sí el proceso de separación de residuos domésticos. O sea, se hace todo el sistema, los suecos, al norte europeo, que todo se junta separado, pero por ejemplo el papel seco va como combustible de la central de calentamiento de agua y de generación de energía térmica a nivel local. Pero bueno, para todo eso tienes un sistema, valga la redundancia, sistematizado, ¿no? No es una fase del proceso digamos, deposición, recolección, reindustrialización, reciclado y reutilización del mercado, tenga o política pública o negocio capitalista. Evidentemente en Argentina, en este momento, y desgraciadamente en enorme parte del mundo, es más barato producir nuevo, acumular basura y tirar los plásticos a los océanos, es más barato y no hay políticas públicas que obliguen reciclado. Eso es en gran medida, digamos, el núcleo del problema de los residuos. Cuando no hay políticas públicas, cuando no es negocio reciclar, no se recicla. Esto lo vemos diariamente con la gente que vive en barrio conurbano, con los reciclados populares, ¿no? O sea,
en un momento determinado te toman cartón o vidrio o cualquier cosa, en otro momento no lo toman, ¿por qué? Porque el precio del mercado es tan bajo que no tienen que vendérselo. Entonces ni siquiera lo recolectan. Los cirujas, digamos, populares acá en los barrios. Y el otro tema, simplemente, no me refiero, Marina, al tema Rocha, pues es un tema complejo, ya lo explicaste en la esencia muy bien, y no es un tema de una lucha de 16 años o más, pero no voy a referir a esto, ya en parte lo planteaste, Marina, tal vez otra oportunidad podemos hablar acá, es una lucha muy, muy interesante, muy compleja y muy multidimensional. Eh, pero sí una cuestión respecto a algo que sin ánimo de polemizar, pero bueno, obviamente acepto que hay visiones diferentes. El discurso del general Perón de 1972 sobre, no me acuerdo cómo era, de la tierra, la naturaleza de la tierra, que fue claramente sí un discurso precursor, digamos, de un líder internacional importante sobre el tema ecológico, que es más, que anticipó algunos meses al informe Meadows de la comisión, digamos, que fue encargada por las Naciones Unidas para ver la cuestión ambiental, pero anticipó, creo que lo hizo en abril, mayo, el informe mío fue a mediados de año, que fue sobre la crisis. El primer informe ponía la cuestión ambiental ¿cómo era? No me puedo acordar el nombre, el informe mío era sobre, digamos, la crisis de la tierra o la crisis digamos, la crisis ambiental. Es totalmente correcto que fue Perón quien se anticipó a todo lo demás cuando está en su exilio en España, pero digamos, yo personalmente no mezclaría mucho el discurso del general Perón, que fue brillante, anticipatorio y realmente precursor, con las políticas generales del peronismo, porque, digamos, si vamos a ser realistas, las provincias donde hay mayor deforestación, o sea, casi toda, la del norte, infra en Santiago del Estero, infra en Formosa, Santiago del Estero, Chaco con los Capitanich, Salta con los Romeros, etcétera, 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 son masivamente provincias peronistas donde la política de deforestación es absoluta. No, pero no es una cuestión partidaria, la cuestión es bastante lógica. El peronismo no sale, y acá tiene que ver con la cuestión crisis civilizatoria, y no por ser trotskista, porque no soy trotskista, aunque uno lo va a pensar, pero es bastante lógico. El peronismo no deja de ser un movimiento político capitalista, desarrollista capitalista. Entonces, si no se rompe la lógica del desarrollismo capitalista, la quema del delta, del monte chaqueño, del Espinal y toda la pelota, es parte de abrir espacio para la acumulación de capital, sea inmobiliario, sea agrícola, sea ganadero, etcétera, etcétera. Con lo cual, digo, el discurso del peronismo fue brillante y precursor. Las políticas del peronismo en su 99%, digamos, me parece que está mucho más a tono con la verdadera naturaleza, con algún aspecto que, de acuerdo con vos, Marina, con vos, Karina, de acuerdo con ustedes, en algún aspecto, digamos, es como que arrasás 100 hectáreas, pero una la preservás. La ley de educación ambiental, la ley Yolanda, alguna que otra puntualísima reserva o parque nacional o reserva natural en una instancia. No digo que pedimos solamente a raza, digo, las políticas generales del peronismo son políticas procapitalistas, protocapitalistas, protodesarrollistas, entonces me parece que en un punto tenemos que tratar de buscar la solución al embrollo gravísimo en el cual me estamos metiendo en Argentina y en la humanidad, realmente más que buscando en algún antecedente feliz de alguna frase de Marx, de Walter Benjamin, del mismo Perón, me parece realmente ante problema nuevo, hay que pensar de forma nueva y más temprano de tarde tenemos que construir una propuesta política totalmente nueva. Y no andar buscando en alguna frase de Marx, de Walter Benjamin, de Perón, que fue buena, pero que no llega a pintar en absoluto el conjunto de la lógica del momento político preexistente una nueva alternativa para nosotros, para nuestros hijos, nosotros, nosotras, nuestros hijos, nuestros nietos. Me parece que ante problemas nuevos hay que inventar algo nuevo. Y muchas gracias por todo lo de hoy. Nada más. Gracias, Gabriel. Sí, efectivamente estamos en otro contexto, con otras relaciones de poder, algunas con continuidades, pero también con los cambios tecnológicos generan nuevos conflictos y los nuevos consumos generan nuevos conflictos, arrastran la raíz aquella original, pero sí, efectivamente hay que inventar. Roberto Torres, te damos la palabra. Hola, ¿qué tal? Bueno, muy buena la presentación y las exposiciones posteriores. La pregunta es, negacionismo, ¿qué abarca? Porque me parece que dentro del negacionismo tenemos que incluir
los movimientos críticos o los posicionamientos críticos, ¿no? La crítica, ¿es crítica o es acrítica? Primer punto, ¿no? Apoyo lo de Gabriel, me parece que el peronismo es un movimiento capitalista. Entonces, si la producción, la crisis, el colapso que vivimos civilizatorio, ¿no? La naturalización, la negación de todo el proceso que vivimos, ¿no? Porque también dijiste, Marina, esto de el capitalismo, cómo avanza en su axiomática, ¿no? Cómo es plástico y avanza a partir de una axiomática de asimilar todas las herramientas posibles para colonizar los pensamientos, la movilidad social, etcétera, etcétera. Entonces es como que de pronto tenemos un capitalismo que avanza en forma acelerada con toda la degradación que eso implica y tenemos pensamientos críticos que todavía seguimos, ¿no? Por eso me encantó lo que tanto Karina como Gabriel plantearon sobre lo nuevo. Hay que inventar algo nuevo. Y me parece que no podemos inventar en tanto confrontar, ¿no? Por ahí se habló de la extrema izquierda. ¿Qué sería la extrema izquierda desde un pensamiento peronista? ¿No? Entonces seguimos en la fragmentación, porque el proceso capitalista genera fragmentación también. Entonces, me parece que tenemos que pensar seriamente que el pensamiento crítico es totalmente acrítico. Es decir, se ha vuelto acrítico, se ha vuelto con los mismos enunciados perimidos, ya que escapan a una realidad que nos envuelve y que nos arrasa, ¿no? Digo, tenemos que pensar críticamente nuestro propio pensamiento crítico. Quizás estoy un poco escéptico en el sentido que, bueno, este lunes vamos a ver algunos enunciados de Bifo, de Franco Berardi, que, bueno, lo conocen, que por ahí es bastante extremo, ¿no? Pero me parece que tiene una parte interesante, ¿no? Es que estamos en movimiento del capitalismo digital, la infoesfera en la cual estamos insertos, cada vez es más digitalizada, cada vez es más acelerada, y de pronto tenemos pensamientos demasiado encriptados, ¿no? Me parece que habría que apostar hacia lo nuevo y salir un poco que la hegemonía no la pueden tener todo lo institucionalizado, ¿no? De pronto, porque seguimos delegando y delegando, ¿no? Me parece que también hay que criticar fundamentalmente el concepto de la democracia representativa, insisto en este punto, que me parece que un pensamiento crítico no puede seguir sosteniendo la democracia representativa cuando sabemos los bolsones de perversión y corrupción que existen, ¿no? Y que cada vez los estados cada vez están más débiles frente al capitalismo cada vez más acelerado, ¿no? Digo, esto, ¿no? Avanzar o tratar de avanzar en primero ponernos en cuestión nosotros, los mismos que hablamos de pensamiento crítico, ponernos en cuestión nosotros mismos. Y todo lo que está instituido, porque si está instituido es porque forma parte del gran sistema mundial capitalista, informático, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Gracias, Roberto. Ahí para sumar, bueno, agradezco las intervenciones, los aportes de Gabriel, de Roberto, de los compañeros. Totalmente, por eso nosotros hablamos de tomar esta idea de una crisis de civilización y entender el interjuego de escalas de análisis. Es algo global, ¿no? Como modelo, como sistema imperante. Cómo aprovecha esta ocasión estos debates que nosotros vamos dando el capitalismo y busca reinventarse, ¿sí? Por eso ahí señalaba el caso de Elon Musk, con toda esta cuestión de las nuevas energías. Y me parece que es fundamental esto, ¿no? Retomar el diálogo de saberes, pero por otro lado estar atentos, porque nosotros nos quedamos en esta cuestión de que efectivamente, sí, creo que podríamos concluir de que hay que volver a reinventarse, volver a empezar de nuevo, pero por otro lado están ganando los sectores de extrema derecha, que apuntan al negacionismo ambiental, que niegan que existe el cambio climático, que no quieren cumplir con ninguno de los objetivos de mínimamente preservar lo establecido, ¿no? Esta cuestión de hacer cumplir con la ley de bosques, de cerrar el Ministerio de Ambiente. Vimos lo que pasó en Brasil con Bolsonaro, el Amazonas, después las consiguientes inundaciones. Entonces ahí me parece que está el debate central, en que nosotros
podemos llegar a concluir en este encuentro de que hay que reinventarse, de que hay que volver a empezar, de que hay que proponer algo diferente, pero por otro lado tenemos una mayoría que cuando tiene que elegir, cuando tiene que votar representantes, están al menos en algunos casos, bueno, Donald Trump ahora también en Estados Unidos, ¿no? Con las elecciones que se vienen, terminan apoyando el negacionismo ambiental. Entonces hay una batalla cultural que es fundamental que nosotros podamos librar. Me parece que este espacio, este encuentro es uno de los pilares, porque de acá nosotros nos vamos a retroalimentar, nos vamos con un montón de cosas, pero hay que seguir sumando gente en esta lógica de que este es uno de los frentes que atraviesa todo, porque si nosotros queremos terminar con la pobreza como uno de los objetivos que plantea la ONU, bueno, hay que atacar, por ejemplo, el tema de la basura, hay que atacar el tema de la destrucción de las economías populares. Me parece que efectivamente, ¿no? Y ahí el diálogo de saberes, la retroalimentación colectiva, es uno de los pilares que tenemos que apoyar, por lo menos para salir mejores. Yo mencioné la pandemia. La pandemia como que fue otra de las crisis más visibles del sistema, pero efectivamente se buscó reinventar, ¿no? Después de que uno decía, bueno, de esta pandemia hay que salir mejor, aparecen ahí un montón de autores analizando esta cuestión, la realidad es que después te vienen con la inteligencia artificial a nivel global. Entonces se vienen otros debates que por ahí nos buscan distraer, pero que en definitiva tenemos que volver a este eje central, que es cómo lo ambiental nos atraviesa transversalmente e integralmente. Para sumar ahí, ¿no? Yo comparto, compañero, totalmente, hay que volver a barajar y empezar de nuevo. Pero en ese sentido hay que buscar también sumar a otros actores, otras voces, para que realmente esto sea un tema central. Si no, después quedamos, como ocurre en América Latina, que la mayor cantidad de personas que sufren violencia y que sufren situaciones de muerte son activistas ambientales. ¿Sí? Por eso marco el tema de lo global, si no quedan como luchas fragmentadas, cuando en definitiva es algo que atraviesa integralmente. Una cosita. Coincido con Sí, vos, Marina, Roberto. porque muchos de estos problemas deberán ser encarados por encima de las diferencias ideológicas que nos separan como individuos dentro de las sociedades. Todos sabemos que debemos cuidar nuestro medio ambiente porque es el único lugar donde vivimos y desarrollamos nuestras políticas. Podemos coincidir o no coincidir con esto, también cuando hablamos desde otra economía social, solidaria, popular, feminista. Bueno, yo les agradezco no solamente por todas las palabras que han dicho cada uno de nuestros compañeros, que nos llevan a reflexionar y a pensar este mundo que todos queremos vivirlo mejor y de las mejores condiciones para dejárselo a las futuras generaciones. O sea que les agradezco por el tiempo y por todos los conocimientos que me han volcado. Muchas gracias, compañeros. Gracias, Ricardo. Roberto, ¿querías decir algo más? Sí, quería decir una cosita nomás. Otro elemento para pensar hablamos de lo colectivo, obviamente, ¿no es cierto? Esto se hace colectivo, eso es un proceso que desde abajo tiene que surgir, ¿no es cierto? Pero también volvemos a una dicotomía. Lo colectivo, pero ¿no hay un negacionismo de lo individual? Una pregunta, ¿no? ¿No hay un negacionismo de lo individual? Es decir, somos críticos para afuera, para lo colectivo, y creemos, y está bueno, digamos, pero no hay una crítica sobre las subjetividades imperantes, ¿no? Donde el sistema capitalista casualmente, ¿dónde va tocando o dónde es uno de los focos de atención del sistema capitalista? Son las subjetividades. Ahora, el pensamiento crítico, ¿piensa las subjetividades? ¿O estamos siempre en la cosa global y negamos las producciones subjetivas, ¿no? No digo en este espacio porque hemos trabajado algunos autores pero digo, me parece que se deja livianamente el problema de las subjetividades, ¿no? Que las subjetividades son fundamentalmente colectivas, es decir, son individualidades, es social, es colectiva, son subjetividades pobladas, pero se lo deja, al no ingresar el pensamiento crítico, a pensar las subjetividades, se la deja como elementos individuales. Es decir, pensamos críticamente y socialmente y de pronto actuamos individualmente, como sujetos, como mónadas cerradas individuales, con nuestros pequeños kiosquitos, nuestras pequeñas formitas, etcétera, etcétera.
no hay un pensamiento revolucionario, emancipatorio que tome las individualidades como eje del pensamiento crítico. Gracias, Roberto. Yo creo que sí las hay, ¿no? Porque si no estaríamos en otro lugar. Lo que hay que construir también es el diálogo colectivo, que si hay algo que el sistema capitalista y el neoliberalismo genera, es el puertas adentro, ¿no? El perder la conexión con el vecino. Tomemos este ejemplo del trabajo particular que hicieron con Marina, un grupo de colectivos de distintos agentes, ¿no? De la escuela. ¿Más veneno para las ratas o una construcción de una conciencia que implique entender todo lo que impacta tirar la basura en la escuela? Entonces, también nos viene sucediendo que hay poco diálogo con el vecino, la asamblea barrial, el juntarte. Acá, donde yo vivo, es una zona donde hay es una zona perirural por momentos. Y en la crisis del 2001 habían asambleas, la gente se juntaba, se armó la huerta, hubo una construcción colectiva de la necesidad de pensar los espacios, pero también ahí, digo, no hay forma de hacer una construcción, vos hablas del pensamiento crítico, por supuesto, sin pensar en descolonizar la subjetividad que implica el capitalismo, el consumo, ¿no? La civilización, el bienestar, ¿qué es el bienestar? Y ahí, cuando uno se junta con el vecino y pone en tensión todas esas cuestiones, y no es solamente los zapallos que te repartís en la huerta orgánica, sino ir más allá, la forma de vida, implica todo eso. Creo que se viene haciendo, porque hay un montón de espacios, pequeños espacios colectivos que vienen. Lo que pasa es que también hay una construcción masiva muy fuerte de lo individual por sobre lo otro. Escuchaba un reel ayer justamente de la nieta de Mirta Legrand, que ella decía, yo no como carne, yo reciclo en mi casa, yo hago compost, fantástico. Pero digo, después, ¿qué sucede cuando lo enunciativo, cuando lo discursivo, cuando el espacio en el que uno puede incidir en la vida de la comunidad, nuestro pequeño mundo por ahí es la escuela, la universidad, estos espacios donde uno decís, ¿transformás el mundo? Y no, claramente no, pero seguramente sembrás ahí colectivamente, ¿no? Entonces, es un proceso, es un proceso. Creo que nada está perdido en el sentido de, hay un montón de compañeras y compañeros en distintos lugares que vienen construyendo esos tejidos colectivos, eh, eh, salir del ocultamiento, ¿no? De ese silencio que la dictadura también nos ha impuesto por mucho tiempo y se viene construyendo. ¿Qué falta? Falta un montón. También siempre decimos en el espacio acá del foro que no alcanza con teorizar. No alcanza ni con teorizar, ni con discutir, ni con cruzar marcos epistemológicos que nos ayuden a pensar, sino también en qué le ponemos el cuerpo. Porque también volvemos a la construcción subjetiva individual. Podemos teorizar un montón, pero ¿dónde le estamos poniendo el cuerpo? ¿Dónde estamos construyendo, co-construyendo con otras, con otros? Eso me parece que es central. Para no caer solamente en una idea abstracta, ¿no? De la lucha colectiva. Eso es fundamental. Cada uno aportará desde el pequeño espacio donde pueda aportar, con mayor o menor alcance, pero me parece que donde no vemos un espacio de participación hay que generarlo, hay que construirlo, hay que fortalecerlo. Eso es imprescindible. Vamos con las últimas participaciones ahí. Diana, te escuchamos. Se fue Diana, ¿verdad? Ahí está. Ahora sí. Claro, yo apago el micrófono y después tardo en encontrar para aprenderlo. Estaba leyendo lo que estaba escribiendo Ale, que hace una reflexión bastante larga, que es muy interesante. Aparte, eso que puse es un extracto del libro de Mark Fisher, que se llama Realismo Capitalista, que nosotros lo trabajamos bastante acá en el foro. Claro, yo iría a algo más pragmático, ¿no? Primero, estamos en un sistema capitalista y es el que viene ganando en todo el mundo y es el que está manejando el planeta. El tema es
qué hacemos nosotros para vivir mejor dentro de este sistema capitalista y qué podemos hacer nosotros para que no se destruya el planeta en el mientras tanto. Genial, la toma del poder, poder construir algo nuevo, construyamos una nueva ideología, una nueva forma de hacer economía, lo que quieran. Pero mientras tanto estamos acá y el planeta se está destruyendo todos los días. Y me parece que fue Carlos el que dijo en algún momento, no sé si fue Carlos Wale, qué podemos ir pensando hasta que nosotros podamos volver a tener el estamento administrativo del gobierno para ir pudiendo hacer algo, porque si no, nos quedamos hablando todos los sábados en el foro. Entonces, ¿qué aporte podemos pensar? Y como estamos en un foro de pensamiento, el tema sería, y creo que lo vengo reiterando hace mucho, tenemos que juntar lo que nosotros pensamos con la parte de acción. Y nunca la solución va a venir solo por el lado del pensamiento, ni porque lo que pensemos sea adentro de 1000 años. Muy bien, no somos chinos, no tenemos a Confucio como rector de nuestro pensamiento, así que eso es para los chinos, pensar a 1000 años. Si nosotros volvemos a tener el gobierno en algún momento, tenemos que pensar que el capitalismo también necesita control. Y las distintas ramas del capitalismo tienen que funcionan dentro de una sociedad, dentro de un país, dentro de un gobierno. No dentro de un gobierno, sino van a tratar de monopolizarlo. Por lo tanto, las acciones tienen que estar pensadas en ir dando pasos para la solución de todo esto, que tienen que pasar por un control. O sea, que tiene que haber una organización de control de las acciones. Yo recuerdo, así como ejemplo, el tema de los tratamientos de las aguas residuales de las empresas que se tienen que hacer dentro de las mismas predios de las empresas. Y bueno, y eso hay que controlarlo, que se haga el tratamiento del agua, que no haya un vertido de aguas sucias, aguas altamente contaminadas químicamente, que no vayan que no vayan a los efluentes naturales. Bien, esa es una pauta. Yo por ahí había puesto, en la época se hacía que Entre Ríos le hizo todo el reclamo le hacía el reclamo por la pastera Finlandia que iba a ponerse en Uruguay. Ahí nos vimos documentales, vimos documentos, leímos un montón, las pasteras siguen funcionando. No solamente la de Uruguay, siguen funcionando las pasteras dentro de nuestro país, sigue funcionando la pastera de Chile. O sea, hay que controlarlas, van a seguir funcionando las pasteras. Hay que controlarlas, ponerle límites claros y cumplirlas. En el medio hay personas, el individualismo, el concepto social, todo lo que ustedes quieran. En el medio hay personas, fáciles de corromper. Bien, como decía Perón, chicos, los hombres son muy buenos, que si se los controlan son mejores. Bueno, habrá que idear formas de control interactivo, formas de control cruzado, de revisiones permanentes, paralelamente a que resisto a decir el tema educar, porque no todo depende de la escuela, no todo depende de la escuela. La educación que viene a través de los medios es súper importante y define en muchas veces lo que se hace. Para mí hay que trabajar en 3 planos entonces. Uno es el que ya dije, el otro es llegar a la sociedad en la forma de cómo esto que llamaba Marina, creo que le llamaste, no sé si eran acciones individuales o demás, sí, nos venden que si no tenés que tirar el papelito, que lo tenés que poner acá, que lo tenés que reciclar. ¿Qué pasa si mi reciclador lleva todo y resulta que de ahí mezclan todo después? Nada, no sirve. Perdónenme, me está costando mantener mi propia coherencia, esto de no sentirme bien es medio... Espero haber sido Gracias, medianamente... Diana. Bueno, Marina, te agradecemos un montón. Este espacio no es un espacio, decimos siempre, de certezas ni de verdades, sino de una construcción de múltiples miradas, o eso intenta por lo menos.
Nos llevamos, como decía, preguntaba Marcelo, un montón de bibliografía. Después en algún momento la vamos a compartir acá, nos la compartirás para Sí, poder sumar. y también Está si buenísimo. Vale, podés compartirnos el PowerPoint, así nosotros lo distribuimos también. Entre todas las redes sociales que tenemos, ¿viste? Lo distribuimos y bueno, será cuestión de seguir con el problema, como dice Donna Haraway, ¿no? efectivamente. Gracias a todas, a todos por sumarse este sábado tan tempranito a Muchas participar. gracias, Marina, hermoso encuentro. Ahí vamos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a No, todos. por favor. Chau. Gracias. Chau.